¿Cómo estás? Bienvenido a esta serie de estudio de la Biblia. Hoy ya estamos en la lección número 4 y en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo comenzó el sufrimiento en este mundo. Y para eso, como dijimos en la lección anterior, vamos a empezar a orar cada día antes de abrir la palabra de Dios. Así que te invito a que oremos. Padre Santo, te doy gracias que del otro lado de la pantalla hay alguien estudiando tu palabra. Te pedimos que ahora al abrirla nos ayudes a entender y comprender todo lo que ella nos quiere enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que bueno, la primera pregunta es, ¿dónde comenzó el pecado? Y para buscar la respuesta vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, del verso 7 al 10. Y dice así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces vemos dónde comenzó el pecado, y dice que el pecado comenzó en el cielo. Fue allí donde se originó la gran batalla, ¿no? El principio del pecado. Entonces ponemos ahí la respuesta. ¿Dónde se originó el pecado? Fue en el cielo. Ahora, ¿en quién se originó el pecado? Vamos a contestar esta pregunta, y para eso vamos a ir al libro de Ezequiel. Y vamos a buscar la respuesta en el capítulo 28. Ezequiel 28, del 14 al 17. Y dice así: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces vemos que el pecado se originó en un ser creado, que la Biblia lo menciona como un querubín protector. Un querubín protector es como una posición más alta que los ángeles. Parece que este ser creado tenía una posición importante en el cielo, y a causa de esa posición se llenó de orgullo, se llenó de envidia y pecó, y por eso no se halló más lugar para él en el cielo y tuvo que ser expulsado de allí. Ahora vemos que el gran conflicto comenzó en el cielo. Es algo raro y extraño realmente que en un lugar puro y santo y perfecto pueda originarse el mal. Es que esto se desarrolla justamente porque Dios a todos los seres del universo, todos los seres creados por Él, le da la capacidad de poder elegir. Y el libre albedrío conlleva desobedecer sus leyes. Ahora, ese pecado que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. Y miren la señal, digamos, que Dios le dio de obediencia a Adán y a Eva. Y para eso tenemos que ir a Génesis, al principio de todo. ¿Cuál fue la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y a Eva? Y esto lo vamos a ver en el capítulo número 2, del 15 al 17. Y dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál fue la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y a Eva? Era no comer de cierto árbol.
del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman de él van a morir. Esa fue la advertencia que Dios le dio. Y le había dado la posibilidad de que coman de todos los árboles, de todos los frutos que él había creado, pero había uno que no podían comer. Entonces la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y a Eva consistía en no comer de ese árbol que él le había prohibido. Ahora vamos a la pregunta número 4. ¿En qué consistió el primer pecado? El pecado de Adán y Eva. Eso está en el capítulo número 3, del verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El primer pecado en esta tierra consistió en desobedecer a Dios. Dios le había dado una orden, le había dado una restricción de no comer de cierto árbol, y ellos desobedecieron. Y ahí entra el pecado a este mundo, ¿no? La desobediencia de Adán y Eva. Continuaremos con las preguntas, ¿no? Para ver las terribles consecuencias que generan el pecado en nuestra vida. Y para eso vamos a la pregunta número 5, que es: ¿qué es el pecado? Porque venimos hablando del pecado, y para saber de qué se trata vamos a ir a la Biblia para que ella nos diga. Y la respuesta está en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acá dice que pecado es infracción de la ley. ¿Pero de qué ley? De la ley de Dios, la que se encuentra en la Biblia. En algunas lecciones más adelante vamos a descubrir cuál es esa ley. Pero por ahora tenemos que saber que pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Qué es transgredir? ¿Qué es cometer una infracción de la ley? Es justamente desobedecerla, pasarla por alto y no obedecer lo que Dios nos pide. Entonces pecado es desobediencia a la ley de Dios. Así de sencillo. Cuando nosotros practicamos el pecado, ¿a quién nos entregamos? Ahí mismo, en Primera de Juan 3, 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos que el pecado es tan grave que afecta profundamente a aquel que lo practica, porque el que practica el pecado se somete al diablo y es esclavo de él. Entonces el pecado vemos que empieza a afectarnos nuestra vida y nos esclaviza para con una persona. Esa persona que era un querubín protector se convirtió en diablo, ¿no? La palabra diablo significa arrojado. Es justamente lo que pasó con él. Fue arrojado, fue expulsado del cielo porque él no quería obedecer los parámetros de Dios. Entonces él viene a la tierra, tienta a Adán y a Eva, ellos caen en pecado y empiezan a ser esclavos de él. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien practica el pecado, se entrega en manos del enemigo. Y vamos a continuar para saber qué es lo que produce el pecado entre Dios y el hombre. Y la Biblia da respuesta a esta pregunta. Y eso lo encontramos en Isaías 59:2. Dice así: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírle. Aquí vemos que lo que produce el pecado entre Dios y el hombre es una separación. Si ustedes leen atentamente Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el ser humano tenía contacto directo con Dios, cara a cara. Pero el pecado
ha producido una separación entre Dios y los hombres. Por eso hoy no lo podemos ver, por eso hoy no podemos estar con Él físicamente, porque el pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros los seres humanos. Así que responde la pregunta, ¿qué es lo que produce el pecado entre Dios y los hombres? Una separación, un alejamiento. Por eso cuando nosotros tenemos una vida apartada del pecado, una vida santa, nos acercamos más a Dios, pero cuando pecamos nos alejamos más de Él. Y esto es tan grave, el asunto del pecado, que miren a qué nos lleva. ¿Cuál es el resultado final del pecado? La respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y en el verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de nuestro Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que la paga final del pecado va a ser la muerte. Y la dádiva de Dios, dice el texto bíblico también, es vida eterna. Entonces si vos elegís el pecado, la consecuencia va a ser morir. Y si uno elige a Jesús, la consecuencia va a ser vivir. Por eso vino Jesús a este mundo, para morir por los pecados que yo merecía cargar. Jesús vino para salvarnos de esa situación. Entonces, ¿cuál es el resultado final del pecado? La muerte eterna. Y el pecado es tan grave que no solamente produce la separación de nosotros con Dios ahora, sino que puede producir la separación eterna. Ahora yo quiero darte algunos consejos, algunas sugerencias para poder evitar el sufrimiento en tu vida. Y este consejo te lo voy a dar con el libro de Santiago, la carta de Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que una de las sugerencias que nos da la palabra de Dios para poder evitar una vida de pecado es someternos a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, resistimos las pruebas, resistimos las tentaciones, Él va a huir de nuestra vida. Al comienzo, cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios, como estás haciendo vos en este momento, empiezan a haber dificultades y pruebas. Y empiezan a aparecer cosas buenas para distraernos del estudio de la palabra. Pero la Biblia dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. Así que empieza a practicar esto. Empezá a someterte a Dios y vas a ver cómo el diablo huye de tu vida. Porque la palabra de Dios así lo promete. Y hay otro consejo más que te quiero dar que está en Romanos capítulo 6, versículo 12. Y dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Acá lo que nos está diciendo la Biblia es que dejemos de practicar regularmente el pecado, que no reine en nosotros, sino quien reine en nuestra vida sea el Espíritu Santo. A lo largo de los estudios también vamos a conocer la persona del Espíritu Santo, así que te animo a que te suscribas y pongas la campanita para que cada vez que saquemos un nuevo video puedas verlo. Y sí, quiero darte otro consejito más que está en Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 y dice así: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Acá la Biblia nos da otra pauta, que si nosotros permanecemos en Jesús, si nosotros permanecemos en Dios, vamos a dejar de pecar. Y esa es la promesa que aparece en la Biblia, ¿no? Y también dice otra cosa, que aquel que peca no le ha visto nunca ni le ha conocido. Por eso, cuando nosotros queremos saber cómo estamos espiritualmente, tenemos que ver si practicamos el pecado o no. Ese es el termómetro para saber cómo está nuestra vida espiritual. Y quiero darte un último consejo para que vos puedas crecer en la confianza en Jesús. Y este consejo te lo voy a dar con el capítulo 8 de Romanos, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué hermosa promesa. Por medio de aquel que nos amó somos más que vencedores. Por eso no importa que un ángel rebelde se haya revelado en el cielo. No importa que él haya desobedecido a Dios. No importa que él haya hecho caer a Adán y a Eva.
Lo importante es que por medio de Jesús tenemos la fuerza suficiente para sobreponernos a esta vida de pecado y vivir una vida en santidad. Así que si vos querés vivir una vida en santidad, querés que Dios te cambie, te voy a animar a que hagas un acto de fe y que pongas amén en los comentarios. Y a partir de ahora yo voy a orar por todas esas personas que pongan amén en los comentarios para que puedan vivir una vida diferente. Y quiero decirte otra cosa, el pecado ha comenzado en este mundo, pero Dios en algún momento va a poner un punto final. Y eso lo vamos a ir desarrollando en las próximas lecciones. Así que te felicito por haber llegado hasta acá. Como siempre te voy a dejar en la descripción más información, te voy a dejar las preguntas con las respuestas y te voy a dejar más información para que vos sigas creciendo en tu relación con Dios. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Bendiciones.